Bueno, muy buena tarde para todos. Los saludo siendo las 6:05 de la tarde. Estamos supuestos a iniciar nuestra sesión a las 6 en punto. Voy a iniciar la sesión hasta que ingresen, pues ya ustedes tendrán la oportunidad de bajar o descargar la grabación que quedará almacenada y guardada en el espacio dentro de nuestro curso ATSO 28 en el espacio de sesiones en línea. Hemos tratado las temáticas de bases de datos. Estamos iniciando con nuestros conceptos generales de las bases de datos. La clase pasada tomamos los puntos de los tipos de datos, restricción de no nulidad, y tratamos un poco acerca del punto 1, punto 2, tipos de datos, de las bases de datos o tipos de bases de datos. Estuvimos también tratando acerca de la clasificación de las bases de datos, los sistemas de gestión de bases de datos. Vamos a darle entonces nuevamente la contextualización en este punto 1, punto 2, tipos de bases de datos, las cuales nosotros tocamos tipo de datos de estructura jerárquica. También vimos, bueno, aquí, como lo pueden observar, la estructura jerárquica es muy fácil de determinar de acuerdo a su forma y a su diseño. Entonces, observen aquí el departamento, sería nuestra estructura jerárquica más alta, que de allí se desprende el profesor, se desprende el profesor 2 y el profesor 3. Siguiente estructura jerárquica, en los cursos. Entonces, o el curso 1 y el curso 2 pertenecen al profesor 1, el curso 3 pertenece al profesor 2, el curso 4 al profesor 3. De esta manera, pues nos damos cuenta que la estructura jerárquica sería departamento en primera instancia, profesor en segunda instancia y curso en tercera instancia. Entonces, allí nos podemos pues dar cuenta de que la estructura jerárquica en árbol se puede dar de tal manera que la podamos identificar por sus ramificaciones. En la base de datos con estructura en red, entonces es un poco más compleja porque contiene una cantidad de relaciones adicionales que las jerárquicas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que cada uno de los registros tiene relaciones con otros. Entonces, pueden ser distintos caminos para acceder a una misma información. Por ejemplo, aquí está basada en ciudades, vendedores y productos. Resulta que aquí desglosemos, por ejemplo, las ciudades Cali, Medellín y Bogotá. Y cada una de estas tiene 3 vendedores, Carlos, Juan y María. Y hay una cantidad de productos, 1, 2, 3, 4, 5 establecidos por letras alfabéticas desde la A a la E. Y miren las relaciones, por ejemplo, si nos vamos a la ciudad de Medellín, entonces para saber cuáles vendedores tienen, pues nos vamos a ir a través de las flechitas que nos representan esta estructura en red. Entonces sabemos que los vendedores de Medellín son Carlos y María, ¿cierto? Y si queremos saber Carlos y María qué han vendido, qué productos han vendido, nos vamos a la estructura en red que tiene Carlos, o sea que Carlos ha vendido productos A y B y que María ha vendido productos A y E. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos identificar esta estructura en red. Cada tipo de bases de datos, como aparece aquí, tiene un ámbito de aplicación que en su desempeño, sobre todamente. Cuando nosotros utilizamos las bases de datos jerárquicas, tienen un mejor desempeño en operaciones de consulta de datos puntuales, mientras que las relacionales son precisas para garantizar la calidad de los datos y la no repetición de los mismos, aunque no muy optimizadas para hacer consultas, y finalmente las multidimensionales son muy útiles para el análisis estadístico de los datos históricos, de volúmenes inmensos de datos, y es donde se utilizan las multidimensionales, ¿cierto? Después vamos a ver la clasificación de datos, pero quiero seguir haciendo énfasis en cada una de los tipos
de bases de datos. Aquí vamos a tener las bases de datos de tipo estructura relacional, que es la base de datos que nosotros vamos a aprender en este entorno particular. Podemos hacerlo a través de unas bases de datos con estructura relacional. Estas son, como aparece ahí en el párrafo, multipropósito, que los hace muy apetecidas, digámoslo así, muy utilizadas sobre todo, no solamente en la industria, no solamente en la industria, sino en todas las áreas, en todos los cores de la empresa. Son las más complejas de aprender, pero aquí dice solo sobre el diseño e implementación de este tipo de bases de datos y se basan en tablas como las que se presentan en la figura. Acuérdense que yo en la clase pasada les enseñé más o menos una figurita completa de cómo sería a futuro nuestro diagrama de bases de datos estructurado de acuerdo a los requerimientos o a los requisitos que ustedes tienen en su problemática frente al proyecto formativo que van a presentar. Entonces, sigamos con las bases de datos con estructura multidimensional. Esta es extensión de las bases de datos estructuradas relacionales, como se vio en la anterior, y se basa en estructuras bidimensionales, o sea, las tablas que nosotros vayamos a ejecutar, mientras que esa multidimensional en cubitos tiene 3 dimensiones, o sea que son sumamente más complejas con n dimensiones. Y la base de datos finalmente con estructura orientada a objetos, que es la que también nosotros podemos utilizarla, vamos a utilizarla con efectividad, son las bases de datos en un sistema de gestión de bases de datos mediante el cual presentamos la información en forma de objetos, que son utilizados en programación orientada a objetos, que es lo que nosotros estamos desarrollando con nuestro programa de formación también. Entonces, bueno, vamos a dar un poquito más de énfasis a esta clasificación de las bases de datos que nosotros tocamos en la anterior sesión. Vamos a leerla un poquito más despacio para que les quede a ustedes en esta sesión grabada. Vamos a verlo de acuerdo al criterio de clasificación según la variabilidad de los datos y según el contenido. Entonces, según la variabilidad de los datos, nosotros tenemos una clasificación de bases de datos estáticas, bases de datos dinámicas y bases de datos documentales, bases de datos deductivos si es dentro del contenido, si es según dentro del contenido. Entonces, acordémonos, a ver, bases de datos documentales y bases de datos deductivos según el contenido. Y según la variabilidad de los datos, tenemos estáticas, dinámicas. ¿Listo? Estas dos. Son 2 y 2. Las estáticas son bases de datos cuyos datos son históricos, que no se pueden modificar, o sea, se usan para estudiar el comportamiento de los datos a través del tiempo. Las bases de datos estáticas se les llama bodega de datos. ¿Por qué? Son las que van a almacenar esos datos, van a ser como un archivo prácticamente. Estas bases de datos se almacenan en cubos para su análisis y se les conoce como OLAP, que es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea, Online Analytical Processing. Y las bases de datos dinámicas, estas son, se almacenan, o el almacenamiento sí puede ser modificado, sí puede ser agregado, sí puede ser borrado y consultados en cualquier momento. Por ejemplo, el sistema de facturación o el sistema de Sofía Plus Sena, que ustedes abren su plataforma y ustedes pueden encontrar la manera de cómo actualizar su información. Entonces, eso quiere decir que ustedes pueden ingresar, hacer la consulta, pero también hacer modificaciones en caso de que ustedes tengan un correo electrónico diferente o nuevo, en caso de que ustedes tengan un teléfono también nuevo o sus datos de contacto hayan cambiado. Esa plataforma les va a permitir, aparte de hacer la consulta, hacer modificaciones, ¿cierto? Entonces, esa es
una plataforma que utiliza base de datos dinámica. A estos sistemas se les denomina transaccionales. ¿Por qué? Porque cada operación de guardar, de borrar, de editar, se configura como una transacción. OLTP es la sigla en inglés de procesamiento de transacciones en línea. Entonces, acordémonos que siempre lo que tenga que ver con transacciones es la que nos va a permitir guardar, borrar o editar información que tengamos almacenada en nuestra base de datos. Y ahora, según el contenido, nosotros podemos utilizar bases de datos documentales, bases de datos deductivas. Las documentales es la que nos permiten la indexación al texto completo en líneas generales. O sea, ¿para qué? Para realizar unas búsquedas más potentes, más rápidas. Cuando ustedes escuchan el término indexar, entonces indexar tiene que ver con el ordenamiento y la rapidez de la consulta que nosotros vayamos a realizar en una base de datos. Y la base de datos deductiva es un sistema que se diferencia por permitir hacer deducciones a través de inferencias, o sea que se basa principalmente en reglas, en hechos que son almacenados en la base de datos. Y también esas bases de datos deductivas son llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basan en una lógica matemática. Estas nos sirven a nosotros como para hacer trabajo de patrones, de reconocimiento de patrones. ¿Listo? Bueno, en esta clasificación de las bases de datos, nosotros podemos tener una idea para diferenciar cuál es la base de datos que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto, ¿cierto? Y en el 1.4, que es el punto de sistema de gestión de bases de datos, nos presentan todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestiones de la base de datos, que son programas que nos permiten a nosotros utilizar un recurso más sofisticado, más amigable hacia el usuario, para poder nosotros controlar el acceso, no solamente de la información almacenada, sino también de los datos de acceso. Esos servicios se llaman SGDB. Cuando ustedes le hablen de SGDB, son los sistemas de gestores de bases de datos que permiten la definición de la base de datos utilizando un lenguaje de definición de datos de base de datos, que por lo regular nosotros lo llamamos como DDL. DDL es la estructura que nos ayuda a definir la base de datos como tal, es decir, nos permite hacer la creación de la base de datos primaria en donde vamos a almacenar las tablas que nos van a representar los objetos, que nos van a representar los atributos, que nos van a representar las cardinalidades, los elementos que tienen que ver con las relaciones de esas entidades y hacer la inserción de los datos dentro de esas tablas, la actualización, eliminación, la consulta, ya eso se llama DML, que una es la estructura DDL, lo que nos permite hacer el entablado primario, y ya cuando nosotros vamos a hacer el crudo, o sea, ya vamos a hacer la inserción, la actualización, la modificación, la eliminación, todo eso nos representa el DML. ¿Listo? Bueno, entonces proporcionan también un acceso controlado a esas bases de datos. ¿Con qué? Con autenticación, con roles, con niveles de acceso. Y la concurrencia, ¿qué quiere decir? Que varios usuarios a la vez pueden tener el acceso o a la manipulación de datos o a la consulta o a la multitarea que se pueda ejercer con esos datos dentro de nuestro sistema. Algunos sistemas de gestores de bases de datos nos van a permitir administrar ese catálogo de datos y ellos son una herramienta sumamente útil porque nos permite desde un entorno intuitivo poder acceder a los datos que nosotros tenemos almacenados. Entonces, bueno, les voy a mostrar en este caso de qué manera nosotros podemos acceder a cualquiera de los motores. Primeramente, nosotros vamos a trabajar con MariaDB, que es nuestro primer acceso con el lenguaje de programación SQL, MySQL. Entonces aquí vamos a
instalar, muchachos, es muy importante que ustedes instalen el SAM. En sus computadores van a instalar el SAM. Es una instalación muy fácil. ¿De qué manera la van a hacer? Ustedes buscan en el motor, cualquier motor de búsqueda que ustedes tengan acá, SAM, y le dan acá descargar. La primera opción, este es el que le van a dar a ustedes para poderlo descargar. Aquí van a observar todas las características que debe tener su equipo para que puedan ustedes escoger cuál les va a brindar un mejor desarrollo para que ustedes lo puedan trabajar desde las características de su computadora. Listo, una vez descargado, lo van a llamar y le van a dar, miren que tienen unas opciones en la parte izquierda donde dice servicio, módulo, PDs, ports y actions. Entonces, ustedes van a escoger dos módulos que nos va a servir para acceder, uno, a la base de datos MariaDB, que es la que nos va a almacenar la información y que nos va a proporcionar la base de datos como tal. Y Apache, MySQL y Apache. Apache es la que nos va a permitir la conectividad con la red, con el Internet. Entonces, estas dos deben estar en Start cuando vayamos nosotros a iniciar nuestro procedimiento de creación de bases de datos, manipulación de los datos. Una vez estas dos opciones estén en Start, van a aparecer estos modulitos en verde, que nos da la opción, nos da a entender que están activos. Listo, cerramos aquí y antes de cerrarlo, entonces vamos a activar el shell para poder ver el entorno en donde nosotros vamos a trabajar el lenguaje de programación MySQL. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la entrada? La entrada ustedes deben estar en la ruta del SAM, donde ustedes almacenaron su programa SAM, allí deben estar para poder conectarse y mucho más fácil. Entonces le van a decir MySQL espacio menos U espacio y ROOT, root. Allí, como pueden observar, inmediatamente le dan la bienvenida hacia MariaDB. Entonces, les dice la versión que estamos utilizando, les dice que es una organización de distribución binaria y que la corporación MariaDB y otros. Bueno, toda la bienvenida del caso. Cuando ustedes empiezan aquí a MariaDB, en este PROM ustedes van a ver que no hay nada. Esto quiere decir que no estamos dentro de ninguna de las bases de datos creadas. Después voy a dejar esta explicación hasta este punto para que ustedes simplemente vean la diferencia cuando vamos a utilizar un motor de búsqueda, un motor de gestión de bases de datos, perdón. Entonces aquí me voy a salir. En el momento en que nosotros empecemos a aprender ya a hacer, ya tengamos el esquema, el diagrama lógico para hacer nuestro modelado y para hacer nuestra base de datos, entonces vamos a empezar a tener estas primeras opciones de ingresar la sintaxis para la creación del entorno de la base de datos. Mientras tanto, dejemos aquí. Ok, vamos a cerrar estos dos y vamos a ver un entorno de gestor de bases de datos. Lo que les muestro es un entorno no visual y ahorita les voy a mostrar un entorno visual. Entonces, lo mismo, el SAM, activamos el SAM. Aquí ya están activas estos dos módulos, por lo tanto no necesitamos volverlo a activar y vamos a llamar uno de tantos gestores de bases de datos, puede ser el Workbench. El Workbench nos permite, vamos a ver si lo tengo yo aquí instalado. Ustedes pueden también bajar el Workbench. Lo descargan, lo instalan
y terminan la descarga. Inmediatamente vamos a tener la opción de poder trabajar en ese entorno. Vamos a ver si ya la descargó, parece que todavía no. Bueno, este se me está demorando mucho, pues para no hacerles acá, vamos a ver entonces el entorno PHP Miami. También puede ser. Este es otro entorno que nosotros podemos utilizar como gestor de base de datos. Localhost, PHP Miami. Entonces, este no hay necesidad de descargarlo. Este trabaja directamente con el SAM, con el Apache y con MariaDB. Entonces, no es sino que le digan ahí localhost, cuando descarguen su SAM, inmediatamente les va a poder permitir empezar a practicar con con este entorno. Aquí, por ejemplo, la versión nos da toda la información del sistema de PHP, que es 8.0.28, nos da toda la información del sistema, la fecha de construcción, toda la ficha técnica que tiene el gestor de bases de datos. Aquí aparecen las preguntas más frecuentes, aquí está la guía práctica, cómo se hace copia de seguridad y restauración de las bases de datos, configurar todo el help que ustedes necesiten para poder utilizar y gestionar el PHP. Listo, entonces este es un entorno visual en el cual nosotros podemos guiarnos y hacer una interacción mucho más fácil para nuestra utilización de las bases de datos que hayamos creado en nuestros proyectos, en cada uno de nuestros proyectos. Este es uno de tantos. Entonces, bueno, aquí ya hemos venido más o menos interactuando con con estas temáticas que son los sistemas de bases de gestión de datos. Ya conocimos dos entornos, uno es el Shell y otro es el sistema de gestión de bases de datos, que tratamos de hacerlo con el Workbench, que es uno de tantos, y que utilizamos también el PHP My Admin. Bueno, esas dos vamos a dejarlas de esa manera y vamos a adentrarnos a los conocimientos generales que nosotros tenemos que tener frente a los conceptos. Entonces, ¿qué conceptos nosotros debemos conocer? ¿Cuáles son los términos que nosotros vamos a utilizar, sobre todo en nuestro tema, que son las bases de datos? Entonces necesito que ustedes tengan muy claro qué es un archivo, que un archivo es un elemento que contiene información y que a su vez se identifica por un nombre y por una extensión. La extensión, ustedes saben, todos sabemos que determina qué tipo de formato tiene el archivo. Por ejemplo, si es un formato .doc, no todos sabemos que es un archivo tipo texto. Si es un formato .exe, su tipología, su extensión nos permite saber que es un archivo de hoja de cálculo. Si es una extensión JPG, el archivo nos da a entender que es un archivo visual o que es una imagen. Y así sucesivamente cada una de las extensiones que nosotros nos encontramos en los archivos. El archivo como tal nos da una idea con su nombre y con su extensión de qué tipo o de qué aplicación pertenece.
Las bases de datos es una colección de registros o archivos relacionados de manera lógica. Las bases de datos relacionales son una colección de relaciones normalizadas en la que cada relación tiene un nombre distintivo. Esa es los conceptos. Las bases de datos distribuidas son bases de datos que no están almacenadas totalmente en un solo lugar físico, sino que están segmentadas y se comunican por medio de enlaces de comunicaciones a través de una red de computadoras distribuidas geográficamente. O sea, que no requieren un servidor como tal físicamente, sino que estas están conectadas de acuerdo a la geolocalización con elementos o tecnologías en las cuales permiten la conexión, como switches, como routers, y en el momento que una de ellas deje de funcionar, no limita el acceso o el buen funcionamiento de lo que se esté corriendo en ese momento o de lo que se esté haciendo. O sea, si una se interrumpe, las bases de datos distribuidas no se van a ver afectadas porque geológicamente, geográficamente, como están segmentadas, entonces se pueden comunicar a través de las otras. Campo. Un campo es una unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona, o los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en blanco, ojo, ni con caracteres especiales, y no pueden llevar puntos ni signos de exclamación o corchetes, que son caracteres especiales que tenemos que le damos un tipo de caracteres especiales. Entonces, ninguno de esos campos debe empezar con ese tipo de caracteres. Clave principal es una tabla, es un campo especial en una tabla. Entonces, ¿para qué sirve? Para identificar de forma unívoca cada uno de los registros de la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros utilizamos una persona como objeto, entonces ese objeto debe tener un único dato para identificarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la cédula de ciudadanía. Ninguna de persona del mundo va a tener ese mismo número de identificación. Entonces, ese va a ser un dato unívoco para ese campo, para ese objeto que se llama persona. Y esa persona puede ser un usuario, puede ser un vendedor, por ejemplo, puede ser un cliente, ¿cierto? Y ese mismo, esas características o clasificaciones que vamos a darle a esa persona también nos sirven para identificarlo como los objetos. Y esos objetos, 3 que mencionamos en este caso, pues van a tener la llave principal, el número de cédula o el número de documento de identidad de la persona. Entonces, esa nos va a servir como clave principal en una tabla dentro de una base de datos. ¿Qué es una consulta? Consulta, mediante las consultas que vamos a tener la posibilidad de obtener una información en la cual nosotros le hemos dado unas características especiales para que nos devuelva un resultado de acuerdo a esas características. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes utilizan el motor de búsqueda Google y están buscando específicamente una información, ustedes le dan el prompt, la pregunta, y él les va a devolver una respuesta. Entonces, esa consulta tiene que ser muy específica. Por ejemplo, le podemos hacer una consulta, tenemos una tabla de usuarios y podemos hacer una consulta que me diga todos los usuarios que se llamen Carlos, entonces desplieguemelo en un reporte. O todas las ventas que hizo el vendedor Marta, la vendedora Marta, devuélvanmelo en un reporte. Esas son las consultas que nosotros podemos obtener dentro de una base de datos. Y la base de datos es una cantidad de datos organizados que están relacionados, los cuales son recolectados, son explotados por los sistemas de información de una empresa o por un negocio en particular. El gestor de bases de datos, lo que les acabé de enseñar hace un rato, es el conjunto de programas que nos permiten a nosotros crear, mantener una base de datos y sí o sí nos
permite asegurar esa integridad, esa confidencialidad y esa seguridad que viene siendo la tríada de la información frente a la seguridad de los datos y frente al marco político o al marco normativo que se debe tener en cuenta en todo lo que respecta a la información o a los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el concepto MER. El concepto MER quiere decir modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación, ese es el que me permite representar un sistema de información mediante unas entidades, mediante unas propiedades y mediante unas relaciones. Eso lo vamos a desglosar en las clases futuras. El MR es el modelo de datos basado en la lógica y la teoría de los conjuntos. Este modelo de los datos se estructuran en tablas, manteniendo la independencia de esa estructura lógica. El MySQL, pues, es un sistema de gestión de bases de datos relacional, propiedad de Oracle Corporation, o sea que es un sistema que nos va a permitir acceder a esas bases de datos de tal manera que con el lenguaje SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas, nos va a permitir interactuar con esa base de datos. El dato es una información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Buscadores, llamados también motores de búsqueda, que son herramientas que permiten clasificar la información que existe en la red y hacerla localizable en poco tiempo según las preferencias de usuario. El DBMS es el conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. El formulario es un elemento en forma de fecha que permite la gestión de los datos de una manera más cómoda y visiblemente más atractiva. DDL, que ya lo habíamos mencionado, es un lenguaje de definición de datos en donde nos va a permitir hacer la creación de las bases de datos, la creación de las tablas y todas sus relaciones, después normalizadas y hacer solamente la estructura que necesitamos para después manipularlas. El software es un sistema manejador de bases de datos que permite al usuario acceder con facilidad a los datos almacenados o que han de ser almacenados. Y las tuplas es la representación de una fila en una de las tablas que está almacenando datos, las cuales serán llamadas por los administradores de bases de datos en el tiempo de ejecución de un sistema. Entonces, bueno, dejémoslo allí, dejemos allí en concreto el glosario de conceptos para que ustedes lo estudien y de tal manera puedan empezar a acostumbrarse a esas terminologías. Entonces, bueno, vamos al punto ya, el punto 2 del modelo entidad-relación. Para empezar a entender un poquito de qué se trata esto. El modelo entidad-relación son las bases de datos relacionales que son muy fáciles de modelar. Entonces, se requiere cierto nivel de abstracción, es decir, se va ocultando la complejidad del diseño de la base de datos, primero analizando el requerimiento desde un punto de vista conceptual, entendido como las necesidades de la empresa o del sistema de información, y luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de datos y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenan los datos. Para lo anterior se presentan algunos conceptos que ya los tocamos. Pero bueno, aquí hay unos conceptos adicionales para que nosotros podamos empezar a reconocer de qué manera los iremos identificando de acuerdo, como dice ahí muy bien, muy clarito en el párrafo, a los requerimientos del cliente. Cuando nosotros ofrecemos los servicios como desarrolladores, regularmente nos van vamos a tener clientes que tienen una problemática X y nosotros se la vamos a resolver. Entonces, el problema es que el cliente en este momento tiene una empresa que está facturando manualmente y él lo que quiere es que tenga un sistema en el cual se pueda guardar la información, se pueda manejar la facturación, se pueda saber a ciencia cierta cuánto se ganó en el día de hoy, cuánto productos quedaron, o sea, el inventario de los productos y que al final del día, al final del mes, podamos hacer un balance contable para saber
qué se gastó, qué no se gastó, qué tenemos en esto. Bueno, en general, ese podría ser una problemática de un cliente. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Resolver esa problemática. ¿Cómo empezamos? Entonces, hay unos requerimientos que ya el cliente nos los dijo, entonces vamos a empezar a identificarlos. Aquí, en la terminología entidad, quiere decir, en la percepción del mundo real, consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre estos objetos. Entonces, ¿qué es una entidad? Va a ser una cosa, va a ser un objeto en el mundo real que va a ser distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad. Las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. Les voy a dar más ejemplos. Una casa puede ser una entidad. Un carro puede ser una entidad. Entonces, ¿cuándo nosotros diferenciamos una entidad? Cuando esa cosa, ¿cierto? O esa persona tiene unas características especiales que se pueden definir y identificarse mediante esas características. Por ejemplo, ¿por qué les dije casa? La casa tiene unas características identificables para nosotros saber qué es un objeto. Entonces, si nosotros decimos, ese objeto tiene paredes, ese objeto tiene puertas, ese objeto tiene ventanas, ese objeto tiene un área de construcción de metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, todas esas características que estamos mencionando solamente las puede tener un objeto que se llama casa. Así, nosotros podemos identificar fácilmente qué es un objeto. Entonces, todo lo que tenga usted, todo lo que a ustedes les dé unas características especiales que identifiquen a ese objeto, pues lo vamos a llamar entidad. ¿Listo? Ahora bien, el atributo. ¿Qué es un atributo? Todas las entidades están descritas por un conjunto de atributos. Entonces, lo que les dije de la casa, todo lo que nosotros pudimos observar de las características de esa casa, de las características de ese usuario, de las características de ese carro. Entonces, el carro, la casa y la persona son objetos. Y todas las características que nosotros podamos mencionar de esos tres objetos van a ser sus atributos. Entonces, todas las entidades van a estar descritas por un conjunto de atributos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los atributos de una persona? Los atributos de una persona, pues, van a ser su documento de identidad, que es el atributo unívoco o único, y pueden ser sus nombres, sus apellidos, la edad, el documento de identidad, la cuenta bancaria, el número de cuenta, ¿sí? La fecha de nacimiento, listo. Todos esos atributos representan las características especiales que tiene ese objeto. Y las relaciones, una relación es una asociación que se puede inferir entre varias entidades. Por ejemplo, una relación titular asocia a un cliente con cada cuenta que tiene la S titular. Entonces, todo eso que les estoy explicando se ve mucho más claro en un diagrama y eso es lo que nosotros vamos a aprender a realizar, un diagrama. Antes vamos a considerar muchos elementos simbólicos que nos van a representar cada uno de estos elementos que componen ese diagrama, pues se llama, todos los elementos que van a componer ese diagrama como mínimo son estas tres cosas que aprendimos en este momento. La entidad, los atributos y las relaciones. ¿Listo? Entonces, los rectángulos nos van a representar el conjunto de entidades, los elipses nos van a representar los atributos, los rombos nos van a presentar las relaciones que van a tener esas entidades. Y las líneas que van a unir esos atributos con el conjunto de entidades van a ser las relaciones. En este caso, observen aquí esta entidad de relación de una cuenta bancaria. Observen aquí. Acordémonos, los rectángulos nos van a identificar los objetos. ¿Cuáles son los objetos en este diagrama? Los objetos son persona y cuenta. ¿Cuáles son los atributos? Los atributos van a estar representados en elipses. Entonces, los atributos van a ser los nombres, los apellidos, la edad, la identificación. ¿Cuáles son estos atributos? ¿Pertenecen a quién? Pertenecen a persona.
vamos a la entidad cuenta y vamos a ver los atributos de esta cuenta, el número de la cuenta, el saldo, la fecha de operación o la fecha de creación de la cuenta. Estos son atributos de esta entidad o de este objeto. Entonces, sí ven que es mucho más fácil entender de acuerdo a un diagrama. Entonces, vamos a dejarlo hasta este punto, ya que no se conectaron, porque muy seguramente pues voy a tener que volver a explicar este punto. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Voy a compartir esta sesión para que la tengan guardadita, la estudien, investiguen cualquiera de los conceptos que de pronto no hayan entendido, para que en la próxima clase tengamos las preguntas, las dudas o inquietudes que se puedan manifestar hasta el momento de lo que yo les he explicado. Bueno, muchas gracias, me despido en el día de hoy y les deseo buen descanso, buen fin de semana.